Hoy no se me ocurre nada. Buenas. Importante, antes de ir con todos los salseos que tenemos hoy, que son unos pocos, vamos a comentar algo acerca de Forza Horizon 6 y es que os paséis ya por Eneba. Pasaros ahora mismo por el enlace que tenéis en la descripción porque Forza Horizon 6 está teniendo unos precios locos ahora mismo. Por ejemplo, la edición Premium para Xbox, esta edición vale 78,46 a través del enlace de mi descripción, aparte del código de descuento que os estoy dejando en pantalla. Esta edición de manera oficial vale 120 euros, te trae las 2 expansiones a futuro, te trae los accesos anticipados y un montón de cosas extra. Y repito, que es que te estás ahorrando fácilmente más de 40 pavos aquí, y aquí por la cara. Y os invito a que lo hagáis sobre todo porque estas tarjetas son limitadas. A lo mejor cuando yo estoy subiendo este vídeo, algunas ya pues ha subido un poquito de precio, pero bueno, para eso tenéis el código de descuento. También tenéis la edición estándar por unos 46 euros en lugar de 70, que es lo que vale, te ahorras unos 25 pavos aproximadamente, y luego pues también tenéis la edición deluxe esta que vale 65 pavos aquí en el enlace y de manera oficial vale 99. Yo no digo nada, códigos limitados, aprovechad ahora que podéis. Bien, ahora vamos con declaraciones sobre todo lo que está pasando en Xbox. Declaraciones de personas que han sido muy importantes para la compañía. Por ejemplo, de última hora, el bueno de Ed Fries, que fue jefe de la división de juegos hace ya bastantes años, se muestra pues bastante optimista con la situación actual de la compañía. Por una parte, dice que Xbox no cree que vaya a desaparecer. Eso es algo que tiene completamente descartado, que de hecho, digamos que si se fijan las declaraciones y en todos los movimientos que se están haciendo, no es el camino que ahora mismo parece que quieran recorrer. Al menos incido, eso es la opinión que tiene ahora mismo. Incluso dice que lo que es digamos, el perfil de la nueva presidenta apoya mucho a la continuidad de la marca, precisamente porque tiene pues ese perfil de persona más abierta, de moverse mucho por redes sociales y que en general pues es lo que le ha faltado a la marca en los últimos tiempos. Eso le da sensaciones muy positivas. También habla que lo que es el tema de la experiencia en los juegos no cree que vaya a cambiar en grandes aspectos. Me refiero que ella puede no tener experiencia, la presidenta de Xbox puede no saber mucho de videojuegos, pero de lo que tiene que saber es de gestión, y obviamente esa gestión incluye el acercarte a la comunidad. Y de hecho pone como ejemplo alguna de sus compañías que tuvo en el pasado y que dice que hubo mucha gente en Xbox que no jugaba a Xbox, hubo mucha gente en la mejor etapa de la Xbox 360 que tampoco estaba especialmente todo el día jugando a la videoconsola, simplemente era gente que sabía lo que tenía que hacer en cada momento y gente que conocía a sus comunidades. Eso es precisamente lo que la presidenta ha estado intentando hacer durante las últimas fechas, con lo cual pues eso tampoco lo ve necesariamente un problema. En general, como digo, el jefe de juegos de Xbox se siente bastante positivo con respecto a todo lo que está pasando ahora mismo. Esas declaraciones, por cierto, os va a ser muy difícil encontrarlas en medios de comunicación hispanohablantes, si en alguno angloparlante, de donde yo, por cierto, lo he estado leyendo, porque es una información que está bastante enterrada en los medios de comunicación. Pero la que sí os vais a encontrar en prensa es lo que os estoy dejando en pantalla. Por supuesto la leo y os la describo para los que me tenéis a modo de podcast. La cuestión es que los medios de comunicación se han hecho mucho eco de estas declaraciones del bueno de Seamus Barclay. Estamos hablando de uno de los arquitectos originales de la Xbox, uno de los arquitectos de aquella primera videoconsola. Y él piensa que la nueva máxima ejecutiva de la compañía básicamente viene a dar cuidados paliativos. Vamos, que básicamente viene a enterrar la marca. Bien. Esto sí lo encontráis en prensa y a ver, son declaraciones que ha hecho realmente esta persona. Esta persona ha dicho literal y textualmente todo eso y está muy bien.
A mí lo que pasa es que me llama la atención que cuando han sido declaraciones positivas en básicamente todos los ámbitos y rincones, de eso pues prácticamente no hay titulares de prensa. Este te lo ponen en portada, los medios de comunicación. Nuevamente pues exteriorizando un poco qué es lo que vende dentro de la comunidad de jugadores y cuál es el mensaje que siempre se intenta inculcar de manera bastante tóxica a través de los medios de comunicación, amplificar esa negatividad dentro de las comunidades, amplificar un poco esas guerras internas de oye, que aquí la muerte de Xbox episodio número 43 y bueno, pues así sucesivamente. Hay unas declaraciones de esta misma persona durante precisamente el momento en el que lo comenta, donde dice también todo lo contrario, dice que en realidad también interpreta que puede haber un escenario muy positivo, donde se adapten bien a las comunidades y resurjan. Esa parte de la entrevista no te la pone casi ningún medio. Es como poco bastante curioso. Consta en acta, por cierto, que con Xbox puede pasar básicamente de todo. Ya hemos visto que estos ejecutivos que llegan a la compañía te dicen una cosa y luego hacen toda la contraria. Así sucede a lo largo y ancho de toda la industria. Cuidado con lo que os dice un ejecutivo, porque generalmente en el 90% de los casos te está ocultando información y siempre te va a decir lo que necesitas y quieres oír en ese momento. Y a veces incluso no te va a decir absolutamente nada, aunque no paren de hablar. Pero bueno, eso es en resumidas cuentas lo que hay. Sin embargo, hay algo que no me deja de llamar la atención aún en pleno 2026. Que haya tanta gente que desee la desaparición de cualquier compañía de videojuegos que haya en el mercado. En este caso de Xbox, como también pues hay muchos que quieren eliminar a, yo que sé, Nintendo o PlayStation de la ecuación. La cuestión es que ese escenario siempre queda interpretado por gente que casi nunca comparte nada sobre videojuegos, que casi nunca realmente muestra un interés real o pasión hacia un videojuego, hacia una franquicia o hacia básicamente nada. Es una pasión por pelearse en redes sociales, lo único que se está mostrando. Y a ver, yo entiendo que a ciertas compañías se le tenga una manía. Yo a ciertas compañías pues no les tengo ninguna simpatía a día de hoy. Pero yo lo último que desearía en el actual panorama que tenemos es la desaparición de cualquier marca. Lo último. El último deseo que exteriorizaría sería ese. Principalmente porque en el momento en el que eso suceda, ya sabéis lo que te van a hacer tus compañías favoritas. Lo que pasa que incido que eso, al fin y al cabo, viene de gente que está en los videojuegos para pelearse, no para jugar. La gente que, por ejemplo, en este caso, desea y reza por el final de Xbox, no se está dando cuenta de que aún con Xbox en el mercado su compañía favorita le está haciendo auténticas perradas. Se está cargando alguno de sus estudios, se está cargando alguna de sus licencias, les está subiendo de precio un mogollón de cosas, pero a ellos les da igual, porque ni iban a jugar esos videojuegos, ni se iban a comprar esa videoconsola, ni tenían ninguna clase de intención con esa compañía a la que llaman favorita. Ellos están aquí incididos por una pelea. Y ahora pues el mensaje es: Xbox muere, episodio número 46. Y así pues hasta que el día ese acaba llegando con cualquiera de las marcas que corresponda y tu compañía favorita te empieza a dar por todas partes. Porque eso es lo que sucede siempre. Aquí lo podemos ver en muchos otros ámbitos de la vida. Cuando se posiciona demasiado alto una compañía y las demás se hacen a un lado, es cuando esa compañía empieza a destruirte como usuario. Es cuando te hace las medidas más anticonsumidor del mundo. Lo hemos visto en las consolas. Cuando PlayStation vendió mucho con la PlayStation 2, se vino arriba con la PlayStation 3. Al igual que Xbox con la 360, se vino arriba con la Xbox One. Es lo que hay. Así funciona el mercado. Pero bueno, doy a básicamente toda esa comunidad absolutamente por perdida. Estos son declaraciones sin mucho más que decir. Dejando a un lado las opiniones de gente que ya no trabaja en la compañía, vamos a hablar de videojuegos. Particularmente empezamos con uno que está hecho por Xbox, o al menos financiado por ellos. Se trata de Ninja Gaiden 4, un título que aparte de la consola verde, también tenéis para PlayStation, además de PC, y que se encuentra disponible en el Game Pass. El caso es que este videojuego recibirá su expansión el próximo 4 de marzo. Ok, un DLC donde se incluye una nueva historia para los dos personajes principales del videojuego, como también a su vez nuevas armas, un nuevo modo llamado Camino Abisal con 100 combates, y a partir de ahí también tendremos algunas mejoras y correcciones adicionales. Podéis jugar a esto a través de Game Pass y luego comprando el upgrade que te vale pues unos 15
pavos aproximadamente, o si tenéis la edición deluxe ya os vendría incluido y simplemente pues esperar al 4 de marzo para instalarlo y ya está. El DLC era oficial, pero simplemente nos faltaba conocer su fecha. Eso es básicamente todo. Otro videojuego que está en Game Pass, además de en el resto de videoconsolas del mercado, es ni más ni menos que Power Wash Simulator 2, uno de los títulos más entretenidos que jugué yo durante el pasado año 2025. Pues este videojuego también recibe una expansión, lo hará el próximo 9 de abril. Por unos 8 pavos vamos a tener ni más ni menos que Hora de Aventuras. Sí, la serie popular de animación va a tener también su recorrido en este videojuego. Nos darán pues 5 escenarios completamente nuevos. También podemos observar que a nuestro personaje le cambia un poco lo que es el estilo animado para adaptarse un poco pues a, digamos, el arte visual que tiene la serie Hora de Aventuras. Y en este caso pues nada, a seguir limpiando mierda de todas las paredes, a seguir limpiando toda esa suciedad acumulada y a partir de ahí pues echar unas cuantas horas extra. Habrá algunas novedades adicionales también de manera gratuita en adelante. Ya vienen avisando que va a tener un trato parecido al que tuvo su primera entrega. Lo que no sé es si para entonces estaré libre para jugar a cualquier otra cosa que no sea Crimson Desert, un título del que vamos a hablar ahora mismo, porque tenemos novedades bastante jugosas y es que parece que el videojuego ya ha sido jugado por unos cuantos periodistas y creadores de contenido. Sí, parece ser que ha habido un acceso limitado a este título, una prueba de aproximadamente 6 horas, no sé si ha sido en oficina, si ha sido cada uno en su casa, o si un híbrido de las dos cosas, pero el caso es que hay muchos que ya lo han jugado, y que de hecho tendrían que dar sus primeras impresiones a principios de marzo. Dentro de unos días, la semana que viene, creo que el día 4 particularmente, es cuando salen esas primeras impresiones. No los análisis finales, según tengo entendido, porque si han jugado 6 horas entiendo que no les habrá dado tiempo para exprimir básicamente nada, y los análisis saldrán pues más cercano a su fecha de lanzamiento, que será el 19 de marzo en Xbox, PlayStation, además de por supuesto en PC. Y bien, ¿qué es lo que pasa? Que alguno se ha chivado, alguno ha empezado a soltar comentarios por ahí y ya ha dejado caer que sí, que Crimson Desert es completamente real, que todo lo que hemos visto no es humo ni es una fantasmada. Incido que esto es lo que dicen un par de ellos, que han empezado a hablar antes de la cuenta, pero que básicamente ven que el videojuego, todo lo genial que nos han mostrado durante los últimos trailers, presentaciones, etcétera, es tal cual lo ves luego, que el videojuego funciona igual de bien de lo que parece, que el videojuego se ve tan divertido como realmente acaba siendo, que el videojuego realmente te transmite esa sensación de mundo gigantesco por el que perderte, y en fin, que están muy contentos y que a partir de ahí pues ya darán más detalles en los próximos días, se podrán explayar un poquito más en un artículo de prensa dedicado o posiblemente en sus canales según los creadores de contenido que sean, pero vamos, en resumidas cuentas, que parece que lo han conseguido. Otro detalle bastante interesante que comentan es que el sistema de combate se siente innovador, que realmente no pueden decir que se parezca a un videojuego en concreto. Muchos pueden pensar que podría ser cercano a un Final Fantasy XVI, otros incluso pensaban que este videojuego podía ser un videojuego estilo Souls, pero realmente casi ninguno de los que ha comentado algo sabía muy bien cómo describirlo, sino simplemente que se siente una experiencia innovadora y que de hecho pues no se parece a nada que hayamos visto hasta la fecha. Cierto es que estas declaraciones pueden sonar bastante entusiastas de gente pues que viene de haber flipado con el videojuego, un título que de hecho dicen que no esperen ustedes poder analizar jugándolo 10 o 15 horas, no, que es un videojuego bastante denso y que de hecho pues es básicamente para amantes del contenido. Esa ha sido una frase textual que se comenta. Para amantes de gente que le gusta explorar cada rincón y cada área de ese gigantesco mapa que nos van a ofrecer. Es ahí donde en realidad yo todavía puedo tener alguna duda con el videojuego. Porque a ver, tened en cuenta una cosa, los juegos de mundo abierto generalmente durante sus primeras horas entras en esa fase de descubrimiento constante. En esas primeras horas te enseñan las mecánicas de juego, te enseñan también esos primeros combates, esos grandes jefes, empiezas a ver la típica imagen de subes a lo alto de un escenario y ves ese gigantesco mapa delante tuya, llegas al primer momento en el que coges una montura, estilo caballo o un dragón, y claro, pues a partir de ahí solamente te encuentras
encuentras una novedad detrás de otra. El problema es cómo avance de ahí en adelante. El problema, de hecho, que tienen muchos videojuegos de mundo abierto es que durante esas primeras horas todo va muy bien, pero luego las 40 o 50 horas siguientes son literalmente lo mismo una y otra vez. Y eso es en lo que espero que este videojuego no caiga. Ya haré un análisis acerca de ese punto en base a las imágenes que hemos podido ver durante todos estos días locos que han tenido de presentaciones, porque además han comentado alguna que otra cosita nueva que me gustaría apuntar. Pero el punto es ese, que valga la redundancia aquí, que el videojuego sepa hacer un mundo abierto entretenido. Esa sensación de descubrimiento que no decaiga, esa sensación de que si yo voy a un sitio recóndito en el que parece que no hay nada y me encuentro de repente una cueva secreta, un coleccionable oculto y cosas por el estilo, esa recompensa para el jugador que explora, espero que esté ahí presente y que sea una recompensa natural, no básicamente que haya un punto diciéndote ¡ve allí! No quiero eso. En parte ayuda, sobre todo para lo que son las misiones de historia, principales y secundarias, pero que luego quiero que haya una parte orgánica que sea mucho más profunda. Una parte orgánica que realmente digas, oye, me voy a perder por ahí a ver qué es lo que encuentro. Y realmente luego te encuentres cosas y que funcionen sin tener que activar misiones. Eso para mí sería ya una pasada. Pero bueno, le daremos tiempo. A quien ya veremos si le damos mucho más tiempo es a Nacon en el mundo de los videojuegos, porque acaba de entrar en concurso de acreedores, es decir, se declara insolvente. Ahora mismo Nacon, una compañía que nos ha traído, por ejemplo, de manera reciente el videojuego Styx, nos ha traído Robocop Rogue City, nos ha traído también para mí una joya de esta generación como es Hell is Us. Pues ahora mismo básicamente están diciendo que no tienen un duro, que a ver quién pone dinero encima de la mesa para que todo esto siga para adelante. Y es muy triste, porque de hecho acaban de anunciar que tenemos un evento la semana que viene. Sí, de Nacon vamos a ver algunos avances durante los próximos días. Posiblemente lo veamos el próximo 4 de marzo. Y el caso es que parece que las cosas no marchan bien. Una editorial que de hecho suele sacar mucho videojuego de corte AA, videojuego de presupuesto mediano y que generalmente suelen ser bastante buenos, pues ahora mismo parece que están en cuidados intensivos. Veremos a ver si las cosas salen bien. Y jugada Hell is Us, cabrones, que os lo tengo analizado en el canal. Madre mía, tío, qué juegazo, por favor. Bueno, para cerrar, videojuegos de PlayStation Plus, el servicio de suscripción de PlayStation en su nivel más básico, el que reclamáis los videojuegos y se os quedan en vuestra biblioteca siempre y cuando sigáis ahí, nos ha mostrado 4 títulos que a partir del próximo día 3 van a estar disponibles para que os quedéis. Son el PGA Tour 2K25, también tenemos el más interesante creo yo de aquí, que es el Monster Hunter Rise, también tenemos el Slime Rancher 2 y The Elder Scrolls Online Collection, ¿vale? Un recopilatorio bastante bueno si os gusta este videojuego particularmente. La interesante realmente va a ser la tanda del PlayStation Plus Extra y Premium, que lo darán unos días más adelante, el equivalente a Game Pass, por así decirlo. Pero bueno, en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones sobre esto y todo lo demás que hemos tratado en el vídeo de hoy. Pasaros por el enlace de la descripción para aprovechar las ofertas y disfrutar mucho de los videojuegos. Un saludo.